Era un sábado por la noche. Frío, justo antes de las 9. Lo recuerdo porque estaba doblando ropa en el sofá, tarareando sin pensar, esperando que Javier entrara por la puerta en cualquier momento. Cuando la abrí, 2 oficiales uniformados estaban bajo la luz amarilla del porche, con los sombreros en las manos, rostros serios. Mi pecho se apretó antes de que alguno hablara. «Señora Morales», preguntó uno con suavidad. Asentí, ya temblando. «Lamentamos mucho. Su esposo sufrió un infarto mientras manejaba a casa. Perdió el control del carro. No lo logró». Las palabras no calaron de inmediato. Flotaban en el aire, pesadas, imposibles. Javier me había dado un beso esa mañana, diciéndome que mantuviera la tetera lista para más tarde. Ahora decían que se había ido. Así nomás, mis piernas cedieron y me aferré al marco de la puerta. El mundo ladeándose. Apenas recuerdo a los oficiales guiándome de vuelta al sofá. Sus voces gentiles pero lejanas. Todo lo que veía era la sonrisa de Javier. Cómo se arrugaban sus ojos cuando me bromeaba. El sonido de sus pasos en el porche que nunca más oiría. Mi cuerpo temblaba de sollozos hasta que no quedó nada más que silencio. Cuando se fueron, me quedé congelada en la sala. El reloj sonando demasiado fuerte. Entonces, el instinto me dijo que llamara a Paloma. Mi hija, mi única hija. Ella vendría, pensé. Tenía que venir. Contestó al tercer timbre, su voz alegre y distraída. «Mamá, puede esperar». «Estoy empacando, Paloma», dije con la garganta rota. «Es tu papá, se fue, tuvo un infarto». Hubo una pausa, pero no del tipo que viene del duelo, más como molestia. «Oh, lo siento, mamá, pero ya sabes que reservé mi viaje. 10,000 pesos, no reembolsables. No puedo cancelar por esto. Es tu problema ahora». Sus palabras golpearon más fuerte que la noticia de los oficiales. Me quedé aferrando el teléfono, mirando las sombras en la pared, dándome cuenta de que estaba sola en esta casa, sola en este momento, y ahora, sola en esta pérdida. La ropa quedó olvidada en el suelo mientras susurraba al cuarto vacío. «Merece una despedida como Dios manda». A la mañana siguiente, la casa se sentía más fría que nunca. Los zapatos de Javier seguían junto a la puerta, su chamarra colgada en el gancho, y aún así, el aire estaba vacío, como si las paredes mismas entendieran que él nunca regresaría. Me obligué a tomar el teléfono y empezar a hacer llamadas, funerarias, la iglesia, la florería. Cada palabra que decía parecía pertenecerle a otra persona, a alguna viuda de otra historia. Cuando volví a llamar a Paloma, me aferré a una chispa de esperanza. Tal vez lo reconsideraría. Tal vez al escuchar los planes se daría cuenta de cuánto importaba su presencia. «Mamá», me interrumpió antes de que terminara, su tono cortante de impaciencia. «Ya te dije, no puedo cancelar. 10,000 pesos no son algo que se tira a la basura. Su muerte es tu problema, no el mío». Tragué duro, el teléfono pegado a mi oído, escuchando el eco de sus palabras. Mi problema, no nuestro, no de ella, solo mío. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un tono de marcado y un dolor hueco en el pecho. Los días se volvieron una mezcla de listas y decisiones. El ataúd, los himnos, la foto enmarcada de Javier en su traje azul favorito. Cada elección me cortaba el corazón, pero las hice sola. Amigos ofrecieron ayuda, vecinos dejaron guisados y palabras amables, pero mi propia hija brillaba por su ausencia. La mañana del servicio, me paré al fondo de la iglesia de San Juan Bosco en Ciudad de México y vi a la gente reunirse, los colegas de Javier, nuestros vecinos, algunos primos lejanos. Venían con apretones de manos y lágrimas, compartiendo historias que me hacían sonreír aunque llorara. Pero había una silla vacía en la primera fila donde Paloma debería haber estado. Un vacío más ruidoso que todas las voces juntas. Cuando el padre habló de la generosidad de Javier,
Apreté mis manos y recé por fuerza. A mi alrededor, la gente inclinaba la cabeza. Mi hija estaba brindando en otro lado, mientras yo despedía a su padre. Cuando el último himno se desvaneció, susurré un adiós, sabiendo que regresaría a una casa aún más callada. Al volver a casa después del funeral, el silencio pesaba más que nunca. El aroma de los lirios del servicio se pegaba a mi abrigo, dulce y sofocante a la vez. Puse las llaves en la encimera y me quedé en la cocina, mirando las 2 tazas que Javier y yo usábamos cada mañana. Una estaba desportillada, la favorita de él, la que nunca tiré, aunque Paloma insistía en que lo hiciera. Me hundí en una silla y dejé mi mente vagar hacia donde siempre iba últimamente al pasado. Pensé en los años trabajando turnos nocturnos, tomando trabajos extras de contabilidad para que Paloma fuera a la universidad sin deudas. Recordé el carro que cofirmé cuando ella insistió en que necesitaba algo confiable y nuevo. Prometió encargarse de los pagos, pero mes tras mes, cuando llegaba la fecha, ella venía con excusas y yo pagaba en silencio. También hubo cheques de renta, sobres que le deslizaba cuando se atrasaba, despensas que cubría cuando juraba que me pagaría pero nunca lo hacía. Cada sacrificio venía de un lugar de amor. Me decía que eso hacen las madres: recoger los pedazos, cargar el peso, asegurarse de que sus hijos no sientan el filo frío de las dificultades. Pero en algún momento, ese amor se torció en expectativa. Paloma no lo veía como generosidad, lo veía como su derecho. La crié creyendo que la familia se apoya, que uno aparece cuando más importa. Y aún así, cuando el hombre que nos amó incondicionalmente a ambas fue bajado a la tierra, ella estaba brindando bajo cielos extranjeros. Pasé la mano por la mesa del comedor, trazando las rayas de años de comidas, discusiones y festejos. La silla frente a mí se quedaría vacía ahora, y la hija en la que pensé que podía apoyarme ya se había ido. El silencio se hizo más pesado al darme cuenta de que esta casa ya no tenía el mismo significado, solo eran paredes resonando con todo lo que había perdido. Unos días después del funeral, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, intentando perderme en facturas y trámites, pero un clic descuidado me llevó a la página de Paloma. Y de pronto estaba mirando imágenes que me revolvieron el estómago. Ahí estaba ella, recostada en una silla junto a la alberca, con lentes de sol brillando bajo el sol, un cóctel en la mano. Otra foto la mostraba riendo con sus amigos frente a un festín de mariscos, copas de champán alzadas. El pie de foto decía: la vida es muy corta para no disfrutarla. Vale cada peso. Seguí bajando, cada imagen golpeando más fuerte que la anterior: playas de arena blanca, cenas a la luz de las velas, una bolsa de una boutique de lujo. Todo mientras la tumba de su padre aún estaba fresca con las flores que yo misma puse. Primero sentí un coraje tan filoso que casi me dejó sin aire, pero debajo vino algo más frío, más firme claridad. La máscara que Paloma había usado por años, la hija educada que aceptaba mi ayuda con sonrisas agradecidas, se había caído. Lo que quedaba era una verdad que ya no podía ignorar. Ella había elegido priorizarse, elegir el lujo, creer que la muerte de su padre no era su carga. Ese domingo, fui sola a la iglesia de San Juan Bosco. La gente me abrazaba con suavidad, sus palabras llenas de cariño, pero también escuché los murmullos. No vino, ni siquiera por su papá. Imagínate, una hija haciendo eso. Su lástima no era solo para mí, llevaba un juicio para Paloma, y aunque no dije nada, la verdad ya se filtraba. De regreso a casa, pensé en el contraste, el himno aún resonando en mis oídos mientras la risa de Paloma resonaba en línea. Era como si el universo mismo descorriera el telón, mostrándome el costo de mi devoción ciega. Cuando dejé las llaves en la encimera, supe que algo en mí había cambiado. El duelo seguía ahí, pesado como siempre, pero ya no me cegaba. Ahora se transformaba en algo que no había sentido en años de terminación. Una noche,
Saqué el viejo cuaderno de cuero de Javier del cajón del escritorio. Siempre le gustaba llevar registros a la antigua, anotando en lápiz con líneas pulcras, aunque todo ya era digital. Abrí una página en blanco y empecé a escribir, una por una, cada pago que había cubierto por Paloma. La lista creció más rápido de lo que esperaba. El préstamo del carro, recordé el día orgulloso en que lo sacó del lote, prometiendo que se encargaría de los pagos mensuales. 3 meses después, yo estaba escribiendo los cheques en silencio. Su cuenta de teléfono, atada a la mía. La había pagado por años, primas de seguro, saldos de tarjetas de crédito que parecían multiplicarse, cheques de renta cuando se atrasaba, hasta despensas que cubría cuando juraba que esperaba su próximo cheque. Mientras sumaba, la imagen se hacía más clara. Durante años, había cargado su peso como si fuera natural, automático. Me decía que solo ayudaba a mi hija en tiempos difíciles, pero viendo los números ahora, no podía negar la verdad. 2.500 pesos, cada mes, año tras año. Me recosté en la silla, atónita por la suma que me miraba desde el cuaderno de Javier. Como dejé que se volviera tan normal, mis sacrificios se habían convertido en su derecho. Y yo había estado demasiado ciega por amor para verlo. Recordé cómo Paloma me descartó por teléfono. Su voz fría y cortante. Su muerte es tu problema, no el mío. Las palabras resonaban más fuerte ahora contra este telón de fondo financiero. La crié para que creyera que la familia se apoya, pero todo lo que aprendió fue a tomar sin devolver. Un nudo se apretó en mi pecho, pero ya no era solo duelo, era un despertar. Este cuaderno, estos números, no eran solo evidencia de dinero gastado, eran prueba de años perdidos, de dignidad desgastada, pago tras pago. Cerré el libro con suavidad, mis manos firmes por primera vez desde la muerte de Javier. Algo tenía que cambiar, y sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, me senté frente a la computadora con una taza de café, el cuaderno de Javier abierto a mi lado. La casa estaba en silencio, pero esta vez no me aplastaba, me estabilizaba. Entré al banco en línea y revisé la lista de pagos automáticos. Uno por uno, rastreé cada línea hasta Paloma, su cuenta de teléfono, aún atada a la mía, cancelada. El pago del carro que había cubierto por años, cancelado. La póliza de seguro que mantuve para que no se preocupara, cancelada. Con cada clic, un peso se deslizaba de mis hombros. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. En cambio, sentí una calma extraña, como si por fin recordara cómo respirar después de contener el aire por años. No era enojo, lo que me guiaba era claridad. Pensé en Javier entonces. Siempre me decía que daba demasiado, que el amor no significaba sacrificarme hasta no quedar nada. No puedes cargarla para siempre, Alicia, decía con suavidad. Yo me reía, creyendo que sabía más. Ahora, al cancelar el último pago, sus servicios de streaming, de todo lo posible, me di cuenta de que él siempre tuvo razón. Cuando los lazos financieros se cortaron, manejé al centro con otra tarea. La pequeña propiedad en renta que Javier y yo heredamos hace años aún tenía las huellas de Paloma por todas partes. Le encantaba presumirles a sus amigos que era suya, que tenía opciones si alguna vez quería dejar su departamento. Nunca pagó un peso por ella, pero hablaba como si le perteneciera. Me detuve en la ferretería y compré un nuevo juego de cerraduras en la propiedad. Quité la vieja perilla de latón, firme y decidida, y la reemplacé con una de acero pulido. Cuando la puerta cerró con la nueva llave, sentí más que un cambio de cerradura era trazar una línea, mientras guardaba la nueva llave en mi bolsa. Me paré en el departamento vacío y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez, no era sofocante. Era mío, y supe que cuando Paloma regresara de su viaje, encontraría un mundo que ya no controlaba. Era un domingo por la noche cuando escuché golpes fuertes en mi puerta. A través del vidrio, vi la figura de Paloma, su rostro enrojecido y torcido por el enojo.
No esperó a que la invitara, empujó la puerta. Apenas giré la cerradura. Me arruinaste la vida, gritó. Su voz tan aguda que parecía ya hacer temblar las ventanas. Todas mis cosas tiradas en mi departamento. Las cuentas sin pagar. Las cerraduras cambiadas. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Me quedé en la entrada, firme, con las manos cruzadas frente a mí. Su furia me bañaba, pero no me movía. La miré como miraría a una desconocida. Paloma, dije con calma, tu papá está muerto. Y cuando te llamé, rogándote ayuda, tus palabras fueron claras. Su muerte es tu problema. Abrió y cerró la boca. Su enojo titubeando por un segundo antes de que se lanzara contra mí con veneno. Estás torciendo todo. Solo estás amargada porque no quise tirar mi dinero. Me tienes envidia. Envidia de que tenga una vida y tú no. Dejé que sus palabras se asentaran en el aire. Negándome a responderles, caminó por la sala. Sus tacones resonando contra el piso de madera. Sus manos gesticulando salvajemente. No soportas que esté avanzando. Que no esté atrapada en esta casa de fantasmas con nada más que lástima. Quieres que sufra porque tú estás sufriendo. Sus acusaciones eran ruidosas, implacables, pero debajo escuché algo más, un temblor, una desesperación que no podía disfrazar. Me quedé quieta, tranquila, como cuando cancelé cada pago, cuando cambié las cerraduras. Esto no era sobre envidia, nunca lo fue. Era sobre abrir los ojos, y mientras su voz subía más, me di cuenta de que el colapso ya había comenzado. La voz de Paloma bajó, más fría, como si hubiera guardado su arma más filosa para el final. Cruzó los brazos y soltó con desprecio. Sé de qué va esto en realidad. No soportas que esté embarazada, ¿verdad? No puedes con el hecho de que mientras mi vida empieza, la tuya termina. Tu esposo está muerto y estás sola. Por eso intentas arrastrarme contigo. Por un momento, la habitación pareció inclinarse. Mi respiración se detuvo, no por sorpresa, sino por la pura crueldad de sus palabras. Se quedó ahí, satisfecha con su golpe, como si hubiera encontrado la herida que me dejaría sin fuerza, pero en lugar de quebrarme, sus palabras cristalizaron todo lo que había aprendido desde la muerte de Javier. Enderecé los hombros, mirándola a los ojos con una firmeza que no había sentido en meses. No, dije, mi voz tranquila y segura. No estoy sola, estoy libre. Parpadeó, sorprendida, como si no esperara que respondiera, mucho menos con tanta certeza. He cargado contigo por años, Paloma, continué. Tus cuentas, tus deudas, tus excusas. Pagué para que jugaras a ser adulta sin ganártelo, pero eso se acaba ahora. No daré otro peso, ni una gota más de energía, a alguien que puede ver la tumba de su padre y decir que no es su problema. Su rostro enrojeció, el enojo y el pánico chocando. No puedes cortarme así, soy tu hija. Lo sé, dije suavemente. Y esa es la parte más triste de todo. El silencio que siguió fue más pesado que sus gritos. Se dio la vuelta, murmurando bajo su aliento, pero no necesitaba escuchar. Mi decisión era final, cuando la puerta se cerró tras ella. La casa se mantuvo quieta, pero por primera vez, el silencio traía paz en lugar de vacío. Y supe que no pasaría mucho antes de que el mundo viera quién era ella en realidad. No pasó mucho tiempo antes de que Paloma intentara recuperar la narrativa. Una semana después de nuestro enfrentamiento, vi su publicación en redes sociales, párrafos largos sobre cómo la había abandonado mientras estaba embarazada, cómo la había echado y cortado sin razón. Se pintó como víctima. Sus palabras llenas de mentiras. Y por un momento sentí esa vieja punzada de vergüenza, la que me hacía querer esconderme. Pero luego comenzaron los comentarios. Al principio, eran de apoyo a amigos suyos que no sabían la verdad. Pero en horas, otros hablaron. Ricardo y Lorena, nuestros vecinos, dejaron respuestas cortas pero firmes. Paloma, tu mamá enterró a tu papá sin ti. Estuvimos ahí. La vimos sola. La señora Torres de la iglesia añadió, nos dijiste que no podías venir por tus vacaciones.
Todos lo recordamos. Pronto, la marea cambió. Capturas de pantalla circularon de sus fotos de viaje cócteles junto a la alberca. Bolsas de diseñador publicadas la misma semana del funeral de Javier. Sus palabras se derrumbaron bajo el peso de la evidencia que ella misma dejó. No tuve que defenderme. La verdad habló por mí. Amigos que antes solo ofrecían condolencias, ahora me buscaban con algo más fuerte: solidaridad. Me recordaron que no estaba tan sola como pensaba, que la comunidad puede llenar los espacios que la familia deja. La publicación de Paloma desapareció en un día, pero el daño quedó no para mí, sino para ella. Los murmullos se hicieron más fuertes, y esta vez no eran míos para cargar. Cuando cerré mi laptop esa noche, me di cuenta de que el mundo había trazado su propia línea, igual que yo. Y esa línea me señalaba hacia adelante, hacia algo mejor. 2 semanas después, abrí mi puerta al olor de pan recién horneado y risas. Ricardo y Lorena llegaron con un platón de enchiladas, y la señora Torres traía un pay en las manos con cuidado. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma que alguna vez sentí tan dolorosamente vacía, y la llenamos de comida, historias y calidez. Mientras los escuchaba, me golpeó lo diferente que se sentía esto de las charlas tensas con Paloma o el silencio que soporté tras la muerte de Javier. Estas personas no estaban aquí por obligación. No llevaban la cuenta de lo que daban o esperaban a cambio. Venían porque querían, porque la compasión estaba tejida en quienes eran. Serví café y pasé los platos, las voces mezclándose con el sonido de tenedores contra la loza. Por primera vez en meses, no sentía que me aferraba a la supervivencia. Sentía algo más suave, más firme pertenencia. Después de que se fueron, me quedé en la puerta un rato. El aire fresco de la noche en mi rostro. La casa detrás de mí ya no parecía una tumba. Estaba viva otra vez. No porque mi familia de sangre hubiera regresado, sino porque abrí mi corazón a quienes realmente se preocupaban. Supe entonces que avanzar no significaba olvidar a Javier, ni los años de sacrificio que puse en Paloma. Significaba llevar las lecciones de ambos. El amor no se fuerza, la lealtad no se compra, y la familia no la define la sangre. Al apagar la luz del porche y entrar, me sentí más ligera que en años, lista para abrazar plenamente la vida que ahora era mía para reclamar.